Ya, Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul. Y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Ya vamos a iniciar el día de hoy, lunes 29 de junio, entre comillas feriado, para una nueva semana, la 15ª semana de nuestros seminarios virtuales por la cuarentena. Y bueno, ya no estamos tan en cuarentena en todo el país. Y el día de hoy tenemos al ingeniero Luis Espinola con un gran y muy interesante tema, que es la importancia del uso de aislamiento sísmico en las edificaciones esenciales. Y para presentarlo ya tenemos el día de hoy
hoy al ingeniero Jorge Lacruz, quien nos va a hacer algunos avisos importantes. Adelante, ingeniero. Colegas, amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y tal como manifiesta Cristian, estamos prácticamente iniciando la última semana en que hemos puesto a vuestra disposición seminarios, mesas redondas, conferencias de distintos temas de interés para ustedes en la vocación de poder seguir mejorando en los temas actuales y de alta tecnología. Si bien es cierto, se está disponiendo una apertura de la circulación, nosotros creemos que de todas maneras, como ingenieros, tenemos que dar el ejemplo para poder cumplir con los mínimos actos en el desenvolvimiento social. El uso de la mascarilla, el distanciamiento mínimo de 1,5 metros y, lógicamente, la lavada de manos y antebrazos con la frecuencia correspondiente. Nosotros estaremos más adelante dando unos cursos que ya signifiquen una capacitación de más horas, que son producto de la petición de quienes nos siguen y que gustosos se ha organizado en la inscripción previa. Bien, si pudieras, Cristian, disponer para la información respectiva del inicio de las conferencias en la semana, por favor. Ya está ahí. Bien, los seminarios SIP 2020 tenemos para lo que corresponde a introducción a la metodología del BIM, implementación BIM en pequeñas empresas, estrategias de industrialización estructural con BDC, aplicación de BIM, BDC en la construcción de la obra Museo Nacional del Perú, recomendaciones para el Plan BIM Perú, estandarización para el éxito del Plan BIM Perú, BIM, diseño y expedientes técnicos para la construcción del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, experiencias internacionales de uso del BDC en hospitales y 10 años de BIM en el Perú. Ustedes saben que el BIM se convierte ya en una necesidad, dado que el Estado lo incorpora como política para que los proyectos sean llevados de una mejor forma y sobre todo cumplan sus fines, que son en el plazo y poner en servicio para la comunidad en los momentos y expectativas que se requieren. Bien, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentar a nuestro expositor. El seminario de hoy corresponde a posteriormente avisaremos en la parte final sobre los cursos que hemos preparado para la siguiente semana. El ingeniero que tenemos hoy día manifiesta una experiencia en lo que se refiere al diseño de hospitales. El ingeniero Luis Espinola es ingeniero por la Universidad Ricardo Palma, dicho sea de paso también es mi alma mater, es ingeniero civil con posgrado en estructuras especiales en protección sísmica y con más de 20 años de experiencia en el diseño hospitalario. Gerente general de la empresa Ingeniería Sísmica SAC, empresa dedicada al diseño estructural. Dentro de los proyectos con protección sísmica diseñados por el ingeniero hasta la fecha, se puede enumerar la factibilidad del nuevo hospital del Ejército, el nuevo hospital de Goyeneche,
Talara, Hospital Nacional Sergio Bernales, diseño ejecutados Hospital Regional de Puno, Hospital Regional Zacarías Correa de Huancavelica y Hospital del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y finalmente el Hospital de Cajamarca. Vamos a tener en este caso la exposición tener que disipar muchas dudas respecto a lo que son disipadores y aisladores sísmicos. Bien, sin más preámbulos, dejamos con ustedes al ingeniero Luis Espinola. Adelante, ingeniero Luis Espinola, con su exposición. Bienvenido. Bueno. Por el Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingenieros Civiles, le agradece vuestra participación. Adelante. Buenas tardes, Jorge, gracias por el pase. Bueno, en estos momentos el tema es la importancia del uso de aislamiento sísmico en edificaciones esenciales, ¿no es cierto? El aislamiento sísmico no solamente son aisladores sísmicos de base, también son los disipadores, por supuesto. Pero acá lo más importante es el objetivo, el propósito. Estamos hablando, nuestro tema va a ser edificaciones esenciales. Lo que están viendo ustedes es el nuevo hospital de Puno, que tiene unos 38.000 y pico metros cuadrados, que ya va a dar inicio a la construcción. Ya hay una buena pro a un consorcio chino, y es un hospital de última generación que ahora vamos a tener la oportunidad para que ustedes lo puedan ver en 3 dimensiones y hacer un pequeño vista y el concepto del hospital. La segunda toma es que se puede ver es desde la bahía de Caraqués, donde está un puente aislado. Es un puente muy grande que en abril del 2016, muy cercano, fue un gran terremoto que duplicó el espectro de diseño, pero gracias a que ese puente ya creo que tiene una antigüedad en ese momento más de 15 años que fue el terremoto, sobrevivió fácilmente a ese sismo tan fuerte, que a pesar, por ejemplo, otros puentes que estaban a 10 kilómetros de distancia, todos colapsaron, mientras este puente, que es un puente esencial, porque es un puente que no solamente lleva una tubería de agua de 15 pulgadas al distrito del fondo de San Vicente, sino es el acceso, ¿no? Si no, tendrían que dar toda la vuelta para poder ir y demora muchas horas. La otra vista que se ve acá es Melchorita, que en el año 2008, cuando se trajo el gas de Camisea, se tenía que depositar el gas. Sabe que el gas en este caso es líquido, y este depósito también está sobre aisladores. Pero acá hay algo muy importante. Melchorita es un terreno muy blando. Los aisladores que se colocaron son aisladores de péndulo de fricción, triple péndulo, y se adoptó por ese tipo de aislador porque tienen gran desplazamiento y es un terreno bien malo, y el propósito de este tanque es que no debería sufrir daño a la acción de un sismo. O sea, tenía que tener un daño cero de daño. No se puede admitir daño porque como es un tanque de concreto y se fisura, puede producir el gas al salirse al oxígeno puede explosionar. Otra cosa como esencial, estamos viendo una plataforma de la empresa Shell, que está en el mar de Rusia. Es una plataforma de petróleo y está sostenida ustedes están viendo, por 4 columnas muy grandes porque es una ciudad, y están también con 4 aisladores de fricción de primera generación. Bueno, entonces pasaré.
Ya, pérdidas por terremotos. Los terremotos son fenómenos naturales y estos causan mucho daño en los elementos arquitectónicos, en los contenidos. En los contenidos estamos hablando, ¿qué cosa abarcan los contenidos? El equipo, que los hospitales, en este caso, son muy caros y no se deben descalibrar. También los laboratorios. Actualmente se está diseñando, está en proyecto un laboratorio muy grande de la UEF, que es el primero que se va a hacer en el Perú, y también se está considerando la protección sísmica. Pérdida de uso, funcionamiento. También es muy importante que si el diseño con protección sísmica no se contempla minimizar el daño, no va a tener, va a perder uso porque va a tener que las personas desalojar a poderle hacer el reforzamiento y tanto a los elementos no estructurales como estructurales. Entonces la pérdida de uso es un factor muy importante que también se tiene que contemplar en el diseño. Estos daños, como se puede ver, se pueden evitar usando la protección sísmica. Ahora la pregunta es bien clara, dice, ¿solo hay que proteger solamente los hospitales? No, los hospitales sí, porque son esenciales, pero no solamente los hospitales, todos los sitios donde se albergue gran cantidad de personas, porque las vidas humanas es el fin supremo, ¿cierto? Y también el usar aisladores sísmicos nos va a dar una mayor larga vida útil. Por eso es recomendable usar la protección sísmica. Cuando uno hace, cuando uno diseña, se tiene que tomar en cuenta en el diseño, la fabricación, en el diseño y fabricación de los aisladores tiene que usarse siempre un estándar. Lamentablemente, gran mayoría de empresas que están aquí en el Perú, por no hablar la que tiene sus representantes, sus vendedores acá en el Perú, como la norma no obliga usar un estándar de fabricación y que nos garanticen un perfecto funcionamiento de la acción del sismo severo, no lo colocan, no usan ningún estándar. Pero se ha demostrado de que si tú no tienes un estándar de la fabricación del aislador, no digo del material también, porque cualquiera me diría, bueno, un elastomérico tiene acero en la parte superior e inferior, tiene su estándar, sí, tiene sus pernos, tiene su estándar, pero yo hablo del estándar del aislador, de la forma de diseñarlo y fabricarlo. Todas las calificaciones que deben de pasar. A eso me refiero cuando está. Bueno, el concepto fundamental, como ya se lo he dicho, es minimizar el daño de los elementos estructurales y nuestros. ¿Para qué? Es justamente para que los elementos estructurales se puedan limitar el daño. ¿Y cómo los limitas? Con las derivas y las aceleraciones. Ahora, las aceleraciones son las que producen el daño mayor en los contenidos. Se requiere ver el FEMA P58 y el FEMA 695, donde nos indica que el porcentaje el 2% del costo de reemplazo no debe tener mayor puede ser porcentaje para poder mantener una funcionalidad continua, ¿no? En este caso. Ahora, el diseño, el aislamiento técnico, este es el principio básico, es el desplazamiento de los periodos naturales de la estructura, más allá de los periodos predominantes, ¿no? Típicos. El aislamiento sísmico es un método de diseño, no es un criterio de desempeño, eso es muy, muy claro. El usar los códigos, tanto el AS 716 o la E031, la E030, te dan parámetros mínimos, ¿no es cierto?
pero para diseñar edificaciones esenciales no podemos usar lo mínimo, porque son esenciales. Y si estamos hablando de hospitales, a la acción de un sismo severo, los hospitales deben funcionar durante y después del terremoto. Para que cuando tú lleves tu herido, el hospital, la clínica, el centro asistencial, reciba tu paciente. Miren lo que ha pasado ahorita con el COVID, ¿no? O sea, los hospitales han colapsado porque no hay camas, no hay capacidad. Bueno, ese es ya otro tema de capacidad, pero viene a ser algo parecido de que te digan, no te podemos atender porque tenemos, el cielo raso se nos ha caído, los muros de la avenida se nos ha caído. Entonces, eso no va a permitir que se atiendan las personas, los heridos, y puedan morir mucha gente por falta de atención. Acá estamos hablando sobre la filosofía del diseño, la época de los 60, las estructuras pues eran muy flexibles ya, ¿no? Estaban sujetas a daños estructurales muy significativos. Actualmente se debe usar los estándares internacionales, como el REDI, el FEMA, que veíamos, ya les hemos dicho, el P58 y el FEMA 695. Y el REDI, que es un sistema de calificación para los propietarios, ¿no? Y empresas que tengan para que las edificaciones se puedan recuperar inmediatamente. Este es el REDI, que establece un nivel de desempeño para las estructuras, ¿no? Y donde te califica, donde te recomienda de que en el diseño tú debes calificarla a un nivel platino, ¿no? Para que la recuperación sea inmediata y el costo sea menor al 2% del costo de reemplazo. Acá tenemos el FEMA, el P58, es una metodología de ingeniería, es un software de ingeniería que te evalúa los daños. Acá tenemos algo, esto es una prueba de laboratorio que se hizo para que uno pueda ver a qué daño nos referimos. Bueno, yo ya les he dicho que es a los elementos no estructurales, pero en este video que vamos a ver, esta es una prueba de una mesa vibratoria donde se ha probado una señal sísmica y está con aisladores. Pero esta prueba que se ve acá es excéntrico. Acá se ven muros de albañilería en la parte de atrás, ¿no? Y está cargado excéntricamente, adrede, para que se forme con la señal de un momento torsor para que los muros se puedan fisurar. Y vamos a ver si eso sucede, porque está con... Perdón. Ahora se va a empotrar los aisladores como si no hubiera aisladores. Como verá, esta prueba se demuestra de que el uso de aisladores sísmicos y con el criterio de minimizar el daño, se logra el objetivo de que los muros de albañilería no colapsen, ¿no? Cuando no están aislados, sí colapsan, que lo van a ver después. Más adelante en las fotos lo que pasó
en el terremoto del 2016 en nuestro vecino país de Ecuador. Ecuador tuvo un sismo terrible. Como les conté al inicio, duplicó el espectro de diseño. Acá esta es una vista donde el estándar de aislamiento sísmico te dice que deberías usar factores de seguridad. Y si no usas factores de seguridad y no usas nada que contenga este desplazamiento de este péndulo, de aislador péndulo simple, se puede salir y puede colapsar el aislador. Igual el elastómetro está ya, sus cargas ya están muy excéntricas y también pueden colapsar. Pero acá también vemos un elastómetro que sí es un aislador seguro y con factores de seguridad y límite de riesgo de colapso. Y también está el de fricción. Y ambos funcionan muy bien. Ahí se ve la curva de desplazamiento de ambos, tanto del aislador de elastómetro como el aislador de fricción. O sea, no es que yo diga de que los aisladores elastómetros son malos. El problema no son los aisladores, el problema somos los ingenieros que debemos tomar buenas decisiones y calificar a las empresas que presenten su propuesta y que estén de acuerdo a una memoria de cálculo que especifique el proyectista. Seguimos. El uso del estándar de aislamiento sísmico, como ya hemos estado conversando, tiene dos partes, para el diseño y para los ensayos. Para el diseño, tenemos los factores de seguridad para las capacidades de los aisladores, tenemos el límite de riesgo de colapso de los aisladores y estructuras aisladas, usar el criterio de diseño para limitar el daño sísmico a los componentes y contenidos arquitectónicos, que es importante, y englobaría para lo que es el diseño, se debe diseñar, esta estructura debe ser elástica. Para los ensayos ya de los aisladores, o diré, los ensayos de las empresas, hay que hacer las pruebas de calificación del fabricante, y hay que hacer las pruebas de las capacidades y de fuerzas y desplazamiento de los aisladores. Es muy importante. Y las pruebas dinámicas. Aquí me voy a detener un poquito. La norma, les dije también que era lo mínimo que pedía. Las pruebas dinámicas lo exige la S716 y también lo pide la E031. Pero la E031 te da la opción, te da una puerta abierta a que las pruebas no sean, pueden ser dinámicas o pueden ser cuasi estáticas, ¿no? Entonces, ahí estamos, si vamos a diseñar una edificación esencial, yo recomendaría que no se use esas pruebas, sino deben ser las pruebas dinámicas. ¿Y por qué las pruebas dinámicas? Porque las pruebas dinámicas se hacen en segundos, se hacen en 2, 3 o 4 segundos, de acuerdo a la señal sísmica, y las pruebas estáticas se hacen en 2 o 3 o 4 minutos. Hay una gran diferencia en minutos con segundos. Entonces, si tú pruebas el cuasi estático, no estás probando casi nada, porque el sismo, la señal sísmica que viene, no viene así. Las pruebas tienen que ser dinámicas. Ahora, las pruebas del control de la calidad del aislador. Ese es también muy importante, ¿no? De tomar en cuenta. Acá hay otras pruebas de calificación también, donde están los factores de modificación de las propiedades de los aisladores, que pide la A1716, que también están en la E031. Se deben incluir los efectos de envejecimiento, contaminación y condiciones ambientales. El aislador que ven en la mano derecha, bueno, es un aislador que va a un comité, por decir, como el Perú Defensa Civil, en Estados Unidos va y del lote que están, retira y se lo lleva y los prueba a 1200 grados Fahrenheit, creo, 600 grados centígrados, a 3 o 4 horas de fuego continuo. Luego, como lo ven como si estuviera chamuscado, viene y tienen que hacer de la prueba si es que no ha perdido sus propiedades. Si no ha perdido sus propiedades,
como que lo tienen estos aisladores, pasa la prueba y le dan su certificación. Tiene certificación para eso. Las pruebas para determinar el fuego, ¿ves? Acá está. Bueno, continuamos con... Acá hay una prueba dinámica que lo vamos a ver. A ver. Que se hace en segundos, perdón. A ver. Duró poco tiempo. Esa es una prueba dinámica, ¿no? No es cuasi estática. 2 aisladores de cada tipo de modelo para cada periodo deben ser ensayados. Es muy claro eso, ¿no? Dice, para cada modelo del aislador, los fabricantes deben especificar el límite inferior y superior de los ciclos fuerza y desplazamientos aplicados para estas pruebas dinámicas. Vamos a pasar. Acá vamos a ver cómo funciona el pi delta. El pi delta, en la parte superior vemos la estructura aislada y en la parte inferior la no aislada. Y ahí hay un aislador. Cuando se produce el movimiento, produce un delta que se ve ahí y se forma el momento pi delta en el punto verde superior, que va la mitad del momento en el punto verde y la mitad del momento en el punto inferior, para el diseño de la viga superior y para el diseño del capital y la columna. Ahora, acá vamos a ver cómo funciona este tipo de aislador, ¿no? Bueno, este tipo de aislador está funcionando ortogonalmente, pero también transversalmente funciona, ¿no? Allá. El terremoto de Ecuador produjo daños a los edificios que no permiten su uso inmediato. Eso es muy importante y esto hay que verlo con tranquilidad y pensar que esto nos puede suceder a nosotros en cualquier momento, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el ingeniero Tavera, que es el presidente, creo, del IGP, donde dice que estamos esperando un gran sismo. Por ejemplo, acá el hospital de Manta, ¿no? Mire la cantidad de daños que tuvo este hospital, daños en los elementos arquitectónicos y también daños en la estructura, como vemos acá del Hospital Puerto Viejo, ¿no? Mire la columna cómo se hizo. Pues estos hospitales perdieron su uso, inclusive después se tuvieron que demoler, ¿no? A eso era lo que hablábamos inicialmente. Por ejemplo, en Puerto Viejo, este es otro hospital en Ecuador, es un hospital que está en plena construcción. Es el mismo hospital, ¿eh? Si no, uno está vista de afuera y otras vistas internas. Ya estaba terminado. Estaban poniendo las lunas, inclusive, si ustedes ven, y vino el sismo y... Ay, perdón. Vino el sismo y se cayeron los muros, como ven acá. Y mirando por dentro, mire, todo era nuevo, todo estaba recién equipado. Era un hospital empotrado que no tenía aisladores sísmicos. Imaginemos que este hospital hubiera sido entregado y hubiera estado en funcionamiento, ¿no? Mucha gente habría podido estar muy herida o de repente hubiera muerto. Por eso es importante la protección sísmica en hospitales, ¿no? Para cuidar las inversiones, en este caso del Perú, ¿no? Mire por dentro cómo quedó el hospital. Estas son fotos al día siguiente del terremoto, ¿no? Este es el hospital de Chone. Mira, ahí este es el de Chone que sí estaba equipado. Mira cómo están las camas, se ven ahí, ¿no? Cómo quedó todo. Mire, daños en los muebles, accesorios. Estos son hospitales que no tenían protección sísmica, ¿no? Entonces, eso
hay que ponernos a pensar y hay que prepararnos. Hasta ahora sucedió ese terremoto en Ecuador y todos estamos, nadie se ha dicho mucho nada, hablamos solamente sí que proteger los hospitales, hay que evaluar los hospitales antiguos que tenemos, hay que hacer reforzamiento, pero hasta ahora no se han hecho. Esperemos que entre poco se haga eso, ¿no? Pérdidas por el terremoto. Mira, la albañilería, ¿no? Los daños que produce y el impacto a la sociedad ecuatoriana que produjo, mira cómo se cayeron las paredes. Así no se puede atender. Todos los pacientes se fueron a la calle, a carpas. Nadie quiso entrar porque fue de magnitud 7.8, como lo ven ahí. Este es el puente Bahía, que es un puente que les conté hace un rato que tiene aislamiento, que sobrevivió fácilmente a este terremoto de 7.8 magnitud, un momento de abril de 2016. Y acá ven el mapa de Ecuador, el círculo donde está la zona, acá está la provincia de Caraqués, y acá ven el puente. Acá se ve arriba, en esta se ve el puente. Es bien grande, y sobrevivió fácilmente, tuvo funcionalidad continua el puente. Bueno, acá vamos a ver el hospital de Cajamarca, que recién ya se terminó de diseñar, es un hospital muy grande, tiene aislamiento sísmico, y vamos a ver este hospital está diseñado eh, minimizando el daño al 2% del costo de reemplazo, se ha diseñado con el estándar publicado por la Universidad de Berkeley. Esperemos que, ¿cómo se llama?, que muy pronto se construya, ¿no? Es un hospital que va a tener un buen desempeño sísmico a la acción de un sismo fuerte, ¿no? Acá tenemos el mismo hospital, pero lo tenemos en ¿cómo se llama? En 3D, que lo vamos a ver ahorita. Un ratito, para que lo puedan ver mejor, lo puedan observar. Acá tiene una característica importante que lo voy a acercar para que puedan ver, que es en el ingreso principal. Este es el primer piso, el ingreso principal. Se le tuvo que quitar la columna, se puso una estructura metálica interna, otra columna. Acá hay una combinación de columnas, vigas metálicas, ¿no? Para tener. Y otra cosa, bueno, lo más importante es que es una sola losa, no tiene juntas, y está la cisterna, como la ven acá. Los aisladores están en esta posición, que ahora les voy a enseñar los planos para que vean los detalles también de este proyecto, muy interesante, es un proyecto muy bonito. Claro que en este es un programa de estructuras que no se puede apreciar exactamente, de repente con un programa de arquitectura se hubiera apreciado, se vería mejor, pero el tema es más estructural que arquitectónico, pero yo creo que sí se puede ver fácilmente la magnitud ¿cómo se llama?, del hospital, ¿no? Ahora vamos a ver vamos a ver los planos para que vean unos detalles. Vamos a ver. Mire, esta es la planta del hospital, yo creo que lo están viendo correctamente, ¿no? Esta es una sola losa, sino que se dividió en 4 sectores. 1, 2, 3, 4 sectores. Y bueno, tenemos acá la casa fuerza, muy bien detallado, y acá tenemos la ubicación esta es la cimentación, ¿no? Ahí ver los detalles de las losas.
Acá hay una zona de mantenimiento, que es justo una zona que está a otro nivel. Acá está la cisterna. Estos son los refuerzos que llevan en las losas, porque estamos hablando de la losa de piso, de la zona no aislada. Esta es la proyección de la escalera. Vamos a ver si podemos ver un poco más al detalle, ¿no? Vamos a comenzamos por este corte. Quisiera que vean cómo la escalera, ahí se ven los aisladores, acá se ven las placas, y acá se ve la cisterna, ¿correcto? Acá se ve dos aisladores juntos porque, bueno, es parte del proyecto, que fue un pedido de la supervisión, que se coloque así, pero no entramos en mayor discusión. Si le daba más tranquilidad al supervisor, bueno, se hizo así, porque también se ha podido hacer un solo aislador, ¿no? Y acá están viendo algo muy importante, quisiera que vean. No hay viga, no hay el set de vigas de acá. Por ejemplo, ahí tienen un ahorro, no se requiere. Cuando uno usa este tipo de aisladores, no usas ese set de vigas, es innecesario. También se ve. Ahí está la junta, ahí podemos ver las tapajuntas metálicas, ¿no? Cómo se resolvieron, cómo se resolvió el PIP del ascensor, ¿no? Porque ya el ascensor viene desde el nivel inferior, como acá está colgado en la parte de arriba, para el muro del ascensor, está colgado. Acá hay un detalle también, acá se ve también mejor. Acá se ven los desniveles, de acá hay un desnivel, las escaleras. Mire cómo los aisladores por varias necesidades tuvieron que tener esos niveles, por necesidades de la especialidad. ¿No? Acá pueden ver un poquito mejor el muro de contención. Acá se está viendo la platea, las placas, las vigas y los aisladores. Acá es el PIP del ascensor, está bien claro, PIP del ascensor, ¿no? Que está colgado. Se ha solucionado todos esos. Bueno. Bueno, acá también tenemos, bueno, estos son ya, estos son, si no me equivoco, son recolección de aguas servidas del sótano. Y acá tenemos también un PIP, como lo ven acá chiquito, y las escaleras, ¿no? Cuadro de columnas. Y cuadro de pedestales, por esta. Bueno, voy a terminar de pasar esto para poder seguir viendo otros hospitales. Ya vimos el hospital de Cajamarca, ¿no? Están los muros. ¿Verdad? Este es un hospital que, con el área que tiene 53.300, se ha logrado hacerlo un poquito más de un año, 2 meses, sino que la pandemia no nos ha permitido la entrega rápida, pero ya está terminado completamente, pero ha durado 1 año, 2 meses máximo, un hospital tan grande, ¿no? Yo considero ni tan complejo que todas las especialidades se terminaron en ese tiempo, ¿no?
en realidad rápido, ¿no? Porque se ha podido hacer hasta la fecha. Vamos a ver ahora otro hospital. Ya. Por ejemplo, bueno, vamos a ver ahora el hospital de Puno. Este hospital de Puno tiene un área de 40.000 metros cuadrados. Esto fue bien rápido, se diseñó, si no me equivoco, en 6 meses nada más, con 38.000 metros cuadrados. Y acá tiene una cosa muy importante, como todos, ¿ah? Que las líneas vitales del hospital también han sido aisladas. Eso no está en la norma de arquitectura, que no dice, en la arquitectura no dice que tiene que aislarse las líneas vitales, pero los arquitectos, en este caso el arquitecto Julio Espinar, tuvo el buen criterio y con coordinación con el que habla, de aislar la subestación eléctrica, el grupo electrógeno, cisterna, ¿no? Y todo lo que era la casa de fuerza se aisló, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo cómo al sismo máximo, cómo se está moviendo el hospital, casi ni lo siente, ¿no? Es porque también se ha hecho con el criterio de minimizar el daño y contemplando también los coeficientes de seguridad, tanto la fuerza cortante como el desplazamiento. Es un hospital que para Puno se merecen también ellos que tengan lo mejor y que ese hospital cumpla con su vida útil y no tenga ningún problema a la acción de un sismo, ¿no? Este es Zacarías Correa, que tiene 38.000 metros cuadrados. Fue diseñado en el PRONIS por el arquitecto Héctor Javier, un muy bonito hospital, que también está en plena construcción, ¿no? Es un hospital muy grande. Acá tenemos la zona aislada y esta es la zona no aislada. Quisiera ver si está. Si lo podemos ver en 3D mejor. A ver. Para verlo un poquito más en detalle. Oh. Ahí está. Este es un proyecto que se ha hecho con elementos finitos, así como lo pueden ver ustedes, y ahí van a darse cuenta lo que les he dicho de que, vamos a mirarlo por abajo, que es una sola plancha, una sola losa, sin partir la losa, porque no se necesita partir la losa. Entonces acá, si lo vemos en planta, tenemos el hospital principal y tenemos los servicios generales y la cisterna, todo atrás. ¿No? Es un hospital que se ha usado placas ordinarias, se ha verificado las tracciones, por supuesto, ¿no? Para que no existan se ha controlado las tracciones también. Es un hospital que para Huancavelica, que es un sitio que estuvo tan olvidado muchos años, no tenía hospitales, va a tener un buen hospital que le va a durar muchos años, ¿no? Ahora, no piensen de que porque se use coeficiente de seguridad, la fuerza cortante, se use tecnología de punta y se use un estándar, cuesta más caro. No, al revés. Esto se ha diseñado, es un hospital, se ha diseñado elásticamente y lo que ¿cómo se llama?
lo que ha permitido y permite es cuando el aislador libera energía o la fuerza sísmica libera el 90%, solamente sube el 10 o menos del 10, puede subir el 8, el 9% a la superestructura. Entonces, a la hora que uno le coloca las placas ordinarias, ¿qué puede obtener? Obtiene varias ventajas. Una de ellas es al volteo, otra es le baja el cortante a las columnas, vigas, y comienza a tener ahorros, ¿no? Y eso al final se resume que la edificación sale un poco más económica de lo tradicional y normal. Vamos a ver más adelante, esto está bien modelado, también las escaleras principales, ustedes por el ingreso principal las están viendo, miren, hasta ese detalle se ha hecho, porque este es un modelo matemático, ¿no? Pero se ha tomado en cuenta todos los pormenores de la estructura, ¿no? Y se ha hecho en el tiempo récord de 5 meses. O sea, yo estoy hablando 5 meses todo el proyecto, en todas las especialidades. Es uno de los proyectos emblemáticos que tiene el PRONIS, en el cual yo participé como consultor externo, y bueno, siempre los apoyo a dar solución y que esto camine lo mejor posible, ¿no? Bueno, voy a pasar a otro hospital. Ya, bueno, acá tenemos el Hospital INEL. El Hospital INEL es uno de los hospitales que ya se construyó. Acá lo ven que está, vamos a tratar de ver también el 3D para que verlo mejor. Un ratito voy a buscar el archivo. No lo tengo a la mano. Qué lástima. Bueno, no perdamos tiempo porque el tiempo está pasando rápidamente. Pero ahí como lo ven, este es un hospital muy, muy bonito. Hay algo que, si ustedes ven, no tiene placas, ¿no? Es un aporticado, ¿no? Bueno, no, en este proyecto no se optó por esa solución, que de mi punto de vista ha debido de haberse hecho, ¿no? Ahora tenemos el hospital de Alto Inclán. Este hospital ya debe estar en un 60-70% de avance de obra. Es un hospital también aislado y tiene una particularidad, ¿no? Que mucha gente diría es irregular. Sí, es irregular, pero justo los aisladores sísmicos que tiene te absorben esos momentos torsores. Tiene acá un volado de 7 metros, sino que acá esta plancha de vidrio que tiene acá, esta luna de vidrio no te permite ver. Pero tiene 7 metros de volado y no es postensada la vida. Es un bonito hospital que está en Arequipa, ¿no? Bueno, estos ya son los hospitales de Ayacucho que son de menos magnitud, están de los 10.000, 12.000, 15.000 metros, que están todos en construcción, ¿no? Y bueno, terminamos con lo que son las vistas de los hospitales y podemos hablar que en este caso, para todas las estructuras aisladas, la seguridad estructural y las reducciones de daños sísmicos dependen principalmente de la integridad del profesional. Los materiales, los estándares son muy importantes y los aisladores son los más delicados o los más críticos de una estructura, porque si fallan los aisladores, la estructura fácilmente falla también. Entonces es importante
que deben ser diseñados por fabricantes y probados por expertos en ingeniería de aislamiento sísmico. Ahora vienen los criterios para la funcionalidad continua. Estos criterios son simples, se debe diseñar con un factor de reducción R igual a 1 para poder tener una edificación elástica. Las heridas de piso debe ser menor o igual al 3 por 1000 para el sismo de diseño, pero para el sismo máximo, de acuerdo a la norma de 031, es 3.5 por 1000. Y lo más importante es verificar la aceleración espectral media de piso, que debe ser igual o menor a 0.4 G. Esas son las 3 reglas de oro que se debe tener para el diseño de aislamiento, para lograr la funcionalidad continua, ¿no? No es nada difícil. Ahora vamos a ver un video que dura normalmente como 40 minutos, pero este lo he resumido a 5, donde la doctora Sakoto Oki, que es una especialista en protección sísmica, transmite una preocupación a raíz del terremoto de Japón del 2010, que fue de 9 grados. Lo bueno de este video es que está traducido, lo han traducido parece en España, y lo vamos a ver, ¿no? Oh. A las 2:49 de la tarde, incluso en Tokio, a 370 kilómetros del epicentro. Los temblores son lo bastante fuertes como para coger totalmente desprevenida a la sismóloga Satoko Oki. Mi despacho está en el edificio de aislamiento, así que no debería moverse. Pero yo no podía ni ponerme de pie. Fue el terremoto más intenso y más largo que he experimentado. Al otro lado, un hombre de negocios, Ayumu Dokisomo, es testigo de un espectáculo extraordinario. Cuando miré al edificio, me sorprendió que estuviese oscilando. Me sorprendió tanto que me dije, tengo que grabarlo. En Tokio solo mueren 7 personas. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. Las grietas del suelo se abren y cierran. Y en un proceso denominado licuefacción, las sacudidas sísmicas provocan que brote agua de la tierra. El terremoto alcanza los 9 grados en la escala Richter y una fuerza 600 millones de veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. Esa energía sería suficiente para abastecer a los Estados Unidos durante 100 años. Y toda ella explotó hacia afuera, desde un punto, en 5 minutos. Este terremoto es uno de los 5 mayores temblores de la historia de la Tierra. Es tan potente que inclina el mundo 25 centímetros sobre su eje. Frena la rotación de la Tierra y acorta nuestros días casi 2 millonésimas de segundo. Bueno, como verán, la doctora Sakoto Oki estuvo bien preocupada porque el terremoto de 9 grados de escala Richter, como dicen, con una profundidad de 34 kilómetros, casi superficial, ella no se pudo mantener en pie en su edificio, estaba aislado. No sabemos más cómo quedó el edificio, si no hubo solamente el movimiento y punto, no hubo mayores daños, no sabemos si, pero sí preocupa de todas maneras, como le preocupa a ella, de que se haya movido tanto un edificio aislado. Hay muchas causas a veces, ¿no? A veces con el tiempo las gomas pueden haberse según pudieron haber endurecido y su disipación no ha sido
la mejor, o sea, porque ha debido de disipar más energía para que la energía que suba a la estructura sea menor y se sienta menor el movimiento. No se sabe. Bueno, pero estamos acá en el Perú y tenemos que solamente observar y tomar en cuenta lo que pasa en otro lado. Pero, ¿qué hacer ante un mal desempeño sísmico de un edificio aislado? O sea, yo me refiero en el futuro, ¿no? Nosotros somos un país altamente sísmico, todos lo sabemos, lo conocemos, pero ¿qué hacemos? Porque ya hemos construido regular cantidad de hospitales con aislamientos sísmicos, tanto con elastómetros como los péndulos de fricción. Entonces, si nos presentáramos en esa disyuntiva de que viene, pongamos, un sismo de grado 5 y yo estoy en uno de esos hospitales y lo estoy sintiendo como un terremoto de grado 6 o 6.5 o 7, entonces ya tendremos que entrar en dudas de que el aislador, sea cual fuese el aislador, no está funcionando correctamente. Lamentablemente nosotros no tenemos sala de pruebas, tenemos que llevarlas fuera del país para poder verificar. Y si la tuviéramos que llevar fuera del país, tendríamos que sacar como mínimo 3 aisladores, dos centrales, adyacentes centrales, que estén cargados, y uno perimetral. Se lleva a un laboratorio calificado, muy reconocido, para verificar sus propiedades, tanto de rigidez y amortiguamiento, para ver cómo está. Bueno, con esos resultados que se obtiene, si se encontraran dentro de los rangos de amortiguamiento, de rigidez que tenían en su memoria de cálculo, bueno, entonces tendríamos que descartar haciendo un análisis de desempeño con los resultados de ese laboratorio para ver en qué punto se encuentran el punto de desempeño de esos aisladores, ¿no? Y para eso hay que calcular la curva de capacidad, como lo especifico acá, y de esa forma verificar si soporta la demanda sísmica cumpliendo las exigencias de atención hospitalaria a heridos y enfermos post-evento sísmico. Esta es una curva de capacidad. La curva de capacidad normalmente se hacen a los edificios existentes. Si quisiéramos evaluar un edificio existente, que sacar su curva de capacidad para el comportamiento del sismo de diseño y sismo máximo, y ubicar el punto de desempeño. El punto de desempeño se puede ubicar como en este ejemplo, es un ejemplo, en ocupación inmediata, ¿no? O puede estar en seguridad de vida, daño moderado. Previsión del colapso, bueno, ya previo al colapso, y el colapso total. Esto ya es crítico. Para este ejemplo, bueno, para el sismo de diseño, estamos aquí, 85 milímetros, con un cortante de 2407, está bien para el sismo de diseño, pero para el sismo máximo, sí ya estamos en problemas, porque ya el daño ya es severo, ¿no? Ya el daño de la estructura es severo, que es lo que no puede ser en una edificación esencial. Un hospital, daño severo, es como que si no tuviera aisladores, y le va a suceder los ejemplos que hemos puesto, esos hospitales de Ecuador nuevos, y mira el daño que tuvieron, ¿no? Bueno, igual en este análisis se puede determinar que para este ejemplo, ¿no? El aislador va a falla porque se encuentra en un daño moderado, falla antes, primero falla el aislador. Entonces, si falla primero el aislador, o sea, la probabilidad del colapso es muy alto, ¿no? Entonces es muy peligroso. Entonces, hay formas entonces para poder detectar si la edificación aislada está funcionando bien o va a funcionar bien. No es que
ya se construyó con aisladores y eso no se puede sacar. No, sí se saca y se lleva a probar y se verifica también analíticamente, como ustedes pueden ver, ¿ya? Bueno, acá vemos el análisis del ejemplo, donde se concluye que los dispositivos de aislamiento cumplen con los objetivos de desempeño, pero para el DVD. Pero, sin embargo, para el signo máximo creíble, no cumple, ¿no? El riesgo de colapso es muy alto, y eso es lo que no se debe permitir. Bueno, vamos a ir a las conclusiones de todo lo que se ha dicho. El diseño de los edificios de aislamiento, que pueden ser con elastómetros o los pendulares de triple péndulo, no se deben realizando los criterios del mínimo del código, que es lo que he hablado desde el principio, porque son edificaciones esenciales. Hay que tener presente eso. Como edificaciones esenciales yo no puedo usar, tengo que ser más amplio, tengo que tener esa sensibilidad. Es un proyecto donde va a albergar mucha gente enferma que no va a poder salir por el movimiento sísmico, porque la gente lo que hace es correr. Entonces, si tú le pones aislamiento, la gente no va a producir pánico, no va a tener la necesidad de salir, porque lo va a sentir muy levemente. Para eso, los coeficientes de seguridad. Cuando uno habla de coeficientes de seguridad es, por ejemplo, el puente el puente que sobrevivió a ese sismo que duplicó el espectro de diseño de Ecuador. Si ese puente no hubiera tenido los aisladores con los criterios de los coeficientes de seguridad, ese puente sí hubiera colapsado, ¿no? Porque a pesar de que tuvo uno que otro aislador, tuvo una pequeña deslonjamiento, pero que no logró no paró la funcionalidad, porque fue una cosa muy leve, ¿no? Pero lo más importante es que el puente tuvo su funcionalidad continua, no paró, por ahí pudieron sacar a los enfermos, pudieron pasar las ambulancias, y las tuberías de agua que pasaba por ahí tampoco no se cortó. Bueno, por eso es, si una estructura se está conceptualizada para dar un daño mayor al 30%, mejor no poner los aisladores y diseñarlo por método tradicional empotrado, ¿no? Cuando uno afirma eso, si está conceptualizada para tener un daño mayor al 30%, es por el criterio de diseño. Si tú tienes un criterio de diseño, usar el método de ductilidad que fue creado en la década de los 70 para que las estructuras no colapsen, pero sí tengan daño, porque así fue ese criterio en esa. Tú no puedes mezclar ese tipo de diseño, de ductilidad, al diseño con aisladores, que ya es otro concepto. Ya lo recomendable es, como también se ha dicho en esta exposición, usar un factor de reducción R igual 1 y diseñarlo elásticamente. Los diseños estructurales deben estar orientados siempre a no poner en peligro las vidas humanas, salvaguardar el equipamiento del hospital, que es tan caro. El equipamiento de un hospital cuesta casi igual lo que cuesta un hospital, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Los diseñadores tenemos que pensar en eso. No por creer de que buscar que me ofrezcan un menor costo de un aislador sin haberlo calificado adecuadamente, no necesariamente va a tener el mismo desempeño, ¿no? Entonces hay que evaluarlo primero los aisladores técnicamente, que cumplan las especificaciones del proyectista, que por supuesto haya tenido el buen criterio de un buen diseño,
usando un estándar y usando los coeficientes de seguridad tanto a la fuerza cortante como al desplazamiento, ¿no? Y de nosotros los técnicos tenemos que desarrollar proyectos ya que son de mucha importancia para el país. Bueno, agradezco su atención y estoy ya a responder sus consultas y sus inquietudes. Muchas gracias. Ingeniero, felicitaciones por la excelente y magistral charla. Realmente es un aporte invaluable a toda la ingeniería nacional. Voy a proceder con las preguntas antes de que retome el ingeniero Jorge. A ver, le pongo un ratito las consultas. Vamos a empezar con una del ingeniero Guillermo, que también me la han hecho por aquí por interno, que habla un poco de la comparativa de los métodos que existen, ¿no? Guillermo Trefogli pregunta, ¿por qué en el Perú es obligatorio el uso de aisladores sísmicos y no se deja al proyectista hacer un análisis costo-beneficio para escoger algún otro sistema de protección, como podrían ser los que me han puesto por aquí? Espérame un segundo, acá está. Como podrían ser el incremento de la masa inercial o algún tipo de reforzamiento estructural, ingeniero Luis. Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, no hay un solo método, dos ni tres, y hay varios sistemas. Los señores de la norma y los que estuvieron a cargo tuvieron el buen criterio de que para protección sísmica se debe usar el sistema de aislamiento. Y protección sísmica, entonces, pero abarca dos partes, ¿no? El sistema puede ser aisladores de base como pueden ser disipadores. Pero lo más importante de todo esto es el propósito. ¿Para dónde lo va? ¿Para quién está dirigido eso? Para hospitales. Lo que manifiesta el colega, sí, seguro que ese diseño tiene un propósito, pero la pregunta sería para él, si con ese diseño puede minimizar el daño a la acción del sismo severo, si puede lograr ese objetivo del 2%, de minimizar el 2% del costo de reemplazo. Si eso podría hacerlo, el método que él manifiesta, que no digo que sea un mal método, es un método bienvenido. Por ejemplo, los disipadores no logra ese objetivo. No podemos bajar la deriva al 3 por 1000 o 3.5 por 1000. Es muy difícil, casi imposible bajar. Y para poder bajar del 5 al 4 tenemos que bajar, pero ya no podemos diseñar conductilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta está ahí. Lo más importante, el diseñador tiene toda la razón, el diseñador tiene que elegir, pero la norma peruana ya nos ha dado el marco, y el marco que nos ha dado es correcto. Solamente nos falta tomar la decisión nomás de unas cosas, hay que arreglarlas, pero en el fondo estamos de acuerdo todos los sistemas. Esa es la respuesta. Gracias. Muy bien, ingeniero. Tenemos más consultas. Aquí hay otra también del ingeniero Guillermo. Dice, ¿cuánto cuesta sacar un aislador y reemplazarlo posteriormente, suponiendo que aún cumpla? Bueno, hay algo que no sé si se ha pasado en la norma o no se contempló esa posibilidad, pero en realidad deberíamos siempre tener uno de reemplazo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Uno de reemplazo. Pongamos, yo compro 100 aisladores, que es lo que necesito, pero compraría 101. ¿Para qué ese uno? Cuando quiera verificar, ¿no? Porque yo como sé de que el aislador, sea el astrómetro, o sea el péndulo de fricción, está funcionando bien. Tengo dudas, veo que hasta pasa un camión por la esquina y se siente, entonces quiero llevar, entonces podría reemplazar uno y llevarlo para salir de dudas a un laboratorio, ¿no?
para ver cómo están tanto su rigidez como su amortiguamiento. Y con respecto al costo, si ya lo tuviera no me va a costar mucho, porque los aisladores, no era el propósito ahora de ver el proceso constructivo, pero que para otra oportunidad puedo presentar videos, cómo se instalan, cómo se pueden sacar y colocar, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema, ¿no? O sea, sí tendrá un costo, pero es mejor prevenir que lamentar, porque imagínate que no lo haces o no te preocupas y el aerodromo no funciona bien y viene un gran sismo, el daño y el costo de reposición, de reforzamiento de toda la estructura no va a ser igual por lo que me costaría sacar 1, 2 o 3 aisladores. Por ejemplo, si no me equivoco, en Nueva Zelanda, el año pasado o el anteaño pasado, hubo un terremoto de grado 6 y un hospital que tenía aisladores no disiparon la energía y subió la energía a la estructura y que se gastaron más de 10 millones, creo, de dólares en reforzar y reparar todo lo que se dañó, ¿no? La estructura. Entonces, pensemos en eso, ¿no? No solamente el costo parcial de cuánto cuesta, no porque cueste, tiene un costo, no, yo no quiero gastar eso. Bueno, para evitar esas cosas hay que diseñarlo bien, ¿no? Nada más. Muy bien, ingeniero. Gracias por la respuesta. Hugo, perdón, aquí hay una pregunta más. Smith Urtiaga Carrasco dice, ¿qué estándares internacionales se deben tener en cuenta para el diseño de hospitales o edificaciones aisladas de base? Existen 2 estándares, el Eurocódigo y el estándar que publicó la Universidad de Berkeley. El Eurocódigo, no es muy recomendable usarlo, porque que no te obliga a usar ningún coeficiente de seguridad. El otro estándar sí. Ahora, todos los ingenieros sabemos que todo lo que diseñamos usamos coeficientes de seguridad para una eventualidad, como lo que pasó en el terremoto de Ecuador. Todos los que diseñaron con el espectro de diseño como lo hacemos todos. Todos agarramos y usamos el espectro, que es el promedio de los sismos, tanto para arriba como para abajo de lo que han sucedido. Pero nadie sabe que puede venir un sismo que puede duplicarse el espectro de diseño o más o un poco menos, que es lo que sucedió en Ecuador. Entonces, para eso tenemos los coeficientes de seguridad. Entonces, yo prefiero irme a un estándar de un país que está dentro del círculo de fuego para tener un poco más de seguridad, porque nosotros los que diseñamos tenemos una responsabilidad civil de lo que hacemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, porque si no todos nos van a cobrar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces hasta el final, lo que te han pagado por los proyectos no te va a alcanzar para pagar a tu abogado que te defiende. Y ahora que la Contraloría está sobre todos nosotros, los diseñadores y los arquitectos y todos los profesionales en sí. Gracias. A usted, ingeniero, las gracias. Aquí tenemos otra consulta de Hugo. Dice, muy buenas tardes, muy buena ponencia. ¿La vida útil de un dispositivo sísmico, aislador o disipador, existe un procedimiento técnico para su mantenimiento y operación de los mismos y si existe algún factor externo que deteriore su correcta funcionalidad? Saludos. Gracias. También buena pregunta. Miren, cuando hablamos de calificaciones de la empresa, que hemos hablado en la conferencia, miren, los aisladores primeramente no necesitan mantenimiento, ningún aislador, pero sí necesitan ser verificados y observados después de un evento sísmico fuerte, ¿no? Uno de grado 6.5, 7.5, siempre que darle, por más que se hayan comportado bien los aisladores, hay que darle un chequeo a todos los aisladores para ver si o no se han quedado tronchados, o se han rajado, lo que pasa, para poderlos cambiar, si es que eso sucediera, ¿no? Ahora, sobre la vida útil. La vida útil de un aislador, yo recomiendo, por algo que es un criterio común, o sea, todos los elementos que tú puedas poner en una construcción
en este caso los aisladores sísmicos, que es parte de la obra, deben de tener la misma vida útil de la edificación. ¿Cuál es la vida útil de una edificación de acuerdo a las tablas internacionales? Mínimo 50 años, correcto. Nosotros tenemos hospitales que ya están cumpliendo 70 años, por supuesto, pero esa es la vida útil. Entonces, esa es la vida útil que deben tener todos los aisladores. Hay algunos problemas con los elastómetros que ellos tienen que demostrar justamente la prueba de envejecimiento que se ha visto y para ver si, porque ellos también manifiestan que llegan a los 5 años, perfecto. Tu vida útil de tus aisladores son de 50 años, perfecto. Compruebe con la prueba de envejecimiento. Los aisladores dependen de la función. Usted también manifiesta que es de 50 más, demuéstrelo con la prueba de envejecimiento. Y todo aquel que no tiene ningún problema lo debe de hacer. No hay ningún problema. Y de esa forma se verificaría que el aislador tiene, se comprobaría que el aislador tiene esa vida útil. Gracias. A usted, ingeniero. Aquí hay una pregunta bien específica de Clemente Pacara Torres, dice. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Cuando usted escala sus registros sísmicos, ¿aplica la combinación SRSS a los componentes del registro sísmico o aplica la combinación SRSS a la respuesta espectral de los componentes del registro sísmico? Ya que en la norma E031, en el artículo 14.5, indica aplicar la combinación a las respuestas espectrales de cada componente. Sí, está bien. Está bien lo que dice la norma. Es la norma. Tenemos que respetar lo que dice la norma. Así se hace. Muy bien, ingeniero. A ver, aquí hay otra consulta. Bueno, ya la respondió. ¿Cómo se verifican los aisladores de prototipo de fabricación? Ya lo respondió. A ver, aquí había una consulta. ¿Dónde está? Alonso Gutiérrez pregunta, en el caso de expansiones con edificaciones de 2 niveles en zonas anexas en hospitales menores o igual a 1000 metros cuadrados, ¿considera necesario el diseño con aislamiento sísmico? Ya. Sí, esa es una pregunta también bien interesante porque se han presentado varios problemas. Porque la norma dice que las edificaciones esenciales tienen que estar aisladas, correcto. Pero existe dentro de las edificaciones aisladas, existe la zona que le llamamos zona de complementarias, ¿no? Y a veces los proyectistas, los arquitectos en las áreas complementarias ponen la cisterna, ponen el grupo electrógeno, la subestación, la casa de fuerza. Entonces, algunos supervisores le dicen, no, tiene que estar aislado porque pertenece a un hospital que es una edificación aislada. Inclusive hubo por ahí hasta un cuestionamiento, no, una exigencia que hasta la caseta de guardianía se tenía que aislar. Y eso no es correcto. Si el diseño arquitectónico no está dentro de la zona de aislamiento y es de 1 o 2 pisos, se puede diseñar sin aisladores, pero que cumpla la funcionalidad continua usando R igual 1. ¿No? O sea, puede ser R igual 1 o R1.33, pero y va a cumplir el objetivo de que va a seguir funcionando y no va a sufrir un daño mayor al 2% del costo real. Así es. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos otra consulta. A ver, Saúl pregunta, dice, ¿en nuestro país es necesario que los aisladores sísmicos deban ser probados con prototipos antes de su fabricación, verificándose su desplazamiento, amortiguación y rigidez por diseño? Sí, se debe respetar todo lo que todos los la E031, por supuesto. Sí.
Muy bien, a ver, creo que ya no hay muchas preguntas, todas son... A ver. Bueno, acá hay una pregunta, ya la última, ingeniero, de Llanos, Cercado y Siderio. Dice, si bien es cierto hay muchos programas estructurales, quisiera preguntarle al ingeniero sobre el programa en el que se utiliza, que utiliza, que es el más adecuado para diseñar estructuras con estos tipos de aisladores. Ya, bueno, el SAP, el ETAP, en este caso yo les he mostrado el STAT Pro. El STAT Pro, bueno, yo he hecho una adaptación porque no diseña con aislamiento sísmico, pero yo tengo otros aplicativos que los combino y puedo diseñar con el STAT Pro. Pero nosotros en la oficina usamos el ETAP y verificamos con el STAT Pro o viceversa. O sea, es indiferente, pero si usa y domina el ETAP, como se vio en el video del hospital de Cajamarca, que está hecho con el ETAP, perfecto, no hay ningún problema. No piense de que hay otro programa mejor. Los que se usan en el mercado acá son perfectos, todos. Muy bien, ingeniero. Gracias por sus respuestas. Felicitaciones de parte de todo nuestro auditorio, que han sido más de 470 personas en Facebook y 130 personas en YouTube. Le dejo con el ingeniero Jorge. Bien, muchas gracias, Cristian. Ingeniero Luis Espinola, ha permitido usted esclarecer muchas dudas y sobre todo con la praxis del diseño ejecutado. Permítame una inquietud, Luchito. ¿Cómo enfocamos el tema diverso del terreno de fundación en nuestro país y la interacción suelo-estructura para la eficiencia de los aisladores? Bueno, muy bien, tu pregunta cae a pelo porque nosotros somos un país que, aquí en Lima nomás, tenemos buen terreno acá en San Borja, Surco, Lima Cercado, pero salimos a la Chorrillos, terreno es blando, ¿no? Arcilloso, La Molina también, terreno blando, y más allá ya tenemos arenoso, o sea, y peor aún, en la sierra y en la selva, ¿cierto? Cuando la primera vez que estudié aislamiento sísmico, recomendaban de que para terrenos blandos no debería usarse aisladores elastoméricos. Pero bueno, entonces nosotros diríamos, pero en Japón el terreno es malo y usan los elastoméricos. Ah, sí, pero es que en Japón usan pilotes, ¿no? Mejor llegan hasta su terreno natural y tienen dinero. Nosotros no tenemos dinero. Pero las experiencias nos dan de que tenemos que tener bastante cuidado en diseñar con los elastómetros lo que es para terrenos blandos, porque se requiere en terreno blando mayor movimiento, mayor desplazamiento. Y ya ha habido por ahí unos problemas de desplazamiento, ¿no? Y encima, si no se usa ni un coeficiente de seguridad, peor. Para los aisladores de péndulo de fricción no existe ese problema, por eso que le dije que los depósitos de gas, millones de metros cúbicos de gas que están en Melchorita, donde es un terreno donde en el terremoto de Ica se acuerda de que en la cárcel salió el agua, hubo licuefacción, los aisladores se pusieron perfectamente ahí, no hubo ningún problema y no hay problema. Entonces mucho se soluciona a nosotros con las plateas de cimentación y ahí colocamos los aisladores, pero cuando hay napa freática muy superficial, hay métodos también de inyección de concreto, ciclópeos, que forman como si fuese pilotes, pero más chicos, y llegan hasta el terreno natural y mejoran el terreno. Es una solución. Es más o menos lo que te puedo dar, conocer, ¿no? Hay ingeniero Luis Espinola, diversas instituciones especializadas en el tema
el análisis para el uso de aisladores y disipadores. Inclusive mencionan respecto a los periodos o relación de altura de edificaciones. ¿Qué opinión le merece usted en esas Mira, manifestaciones? ya, ahí, efectivamente, la Bristol inclusive sacó en una oportunidad de que limitaba la altura para aisladores del sistema de aislamiento sísmico a un promedio de máximo 10 pisos, ¿no?, de altura para usar aislamiento sísmico, porque se podían voltear las estructuras. Ya hay edificios construidos con aislamiento sísmico, en este caso de péndulo de fricción, en un país del Asia, que es bien irregular y tiene como más de 80 pisos. Pero ahí se ha solucionado poniendo aisladores cada cierta cantidad de pisos. O sea, por decirlo, cada 20 pisos, pones aisladores cada 20 pisos. Y funciona perfectamente. En la actualidad, se han hecho acá en Lima ya edificios también altos, con aisladores elastoméricos. Todavía no podemos decir así si va a tener un buen desempeño a la acción del sismo máximo, porque todavía no hemos tenido ese sismo. Ya cuando tengamos ese sismo máximo, que va a llegar, ojalá que no llegue nunca, por supuesto, podremos tener una idea cabal si funciona bien o no funciona, ¿no? No tenemos laboratorio. Bien, justo en el tema que mencionas, Lucho, respecto al sismo máximo, nosotros sabemos ya por la tecnología y la institución especializada del IGP, sobre todo, el Instituto Geofísico del Perú, la envergadura del sismo que se viene, y quisiera saber si las consideraciones para mitigar o que la estructura tenga respuesta a esas edificaciones han sido consideradas en la gama de hospitales que has expuesto hoy día. Sí, por supuesto, claro. Todos estos hospitales han sido diseñados para el sismo máximo y se ha contemplado esa consideración para que también el daño no sea mayor al 2% del costo de reemplazo. Sí, por supuesto. Esa consideración es la primera que se tiene a la hora del diseño. Y una curiosidad científica, como diseñador, ¿cuál es la opción para escoger al proveedor de los aisladores? ¿En tu caso has empleado el mismo proveedor para todos los edificios o ha podido haber una varianza en función a la eficiencia que muestran técnicamente? Como les dije, mire, yo tengo más de 20 años diseñando hospitales, mucho más. Tengo una formación, me considero un ingeniero hospitalario, 100%. Tengo esa sensibilidad para el diseño 100% que tenga la funcionalidad continua. Entonces yo, después que estudié en la Universidad Católica, aislamiento sísmico, me fui a la Universidad de Berkeley a buscar mayor información, lo último en aislamiento sísmico, y me fui primero al laboratorio de la Universidad de Berkeley y tuve la oportunidad de conocer al doctor, estaba el doctor Mejan, creo, no me acuerdo, pero y él fue el que yo le explicaba que venía, ¿no? Le dije, yo vengo para ver los últimos adelantos en aisladores elastoméricos, y me dijo, se sorprendió bastante, porque me dijo, ¿tú dónde vienes? Del Perú? Me dijo, ya en el Perú se han instalado aisladores de fricción metálicos que se han creado acá por el doctor Sayas en la Universidad de Berkeley. Le dije, me gustaría conocerlo, y bueno, él es el que me dio las pautas para poderlo ubicar, y tuve la suerte de ubicarlo y conversar con él, y me explicó la teoría de cómo minimizar el daño, que era lo que nunca había escuchado acá en el Perú hasta ese momento. Y entendí ahí que con eso sí vamos a cumplir el objetivo
de la ley de hospital seguro, porque la ley de hospital seguro en el año 2010 fue promovida por la Organización Mundial de la Salud, donde convocó a los 149 países del Círculo de Fuego a raíz del terremoto de Kobe para que los hospitales funcionen durante y después de un terremoto. Entonces, para lograr el objetivo, con el método de utilidad, en investigación de portadas, nunca íbamos a lograr ese objetivo. Yo era consciente de eso, de que los hospitales no iban a atender después. La forma que se estaba diseñando, pues yo he diseñado muchos hospitales, la forma que se está diseñando no cumple el objetivo. Pero cuando llegó el aislamiento sísmico, dije, uy, se abrieron las puertas. Encontramos la solución. Esta es la forma de poder lograr el objetivo, que se cumpla la ley de hospital seguro, que es lo que también la D030 lo ha cogido, ¿no? Porque ahí dice también, las indicaciones esenciales deben funcionar durante y después de un terremoto. Eso es lo que te podría... es por eso que yo, antes de ver cuál es el aislador que está funcionando y que tiene un buen desempeño y que tiene muchas ventajas, yo he hecho una evaluación, por supuesto, ¿no? Y lo que me lleva a mí es a ese tipo de aislador porque tiene muchas ventajas que son muy favorables. ¿Para quién? Para los hospitales. Y para mí, para no tener problemas tampoco futuros cuando venga el sismo, por supuesto. Bien. Eso siempre. De repente, para terminar la inquietud, ¿consideras tú que a la fecha hay suficientes elementos, llámese casuística inclusive, para poder definir mejor el tema del uso de los aisladores? A pesar de que la regla, ya el 031, profesamente, porque primero salió el 2015, un apéndice, un anexo claro, que salía exigiendo que las edificaciones esenciales, llamadas hospitales, por ejemplo, tenían que usarla, ¿no? Donde hubo discrepancia, porque en ese tiempo estaba yo supervisando el hospital de Bellavista, que correspondía a San Martín, y el proyecto ya estaba para entregarse, y hubo una dirimencia respecto a si se caía en curso o no el proyecto, pero tratándose de salvar vidas, luego con todos los vaivenes que tiene pues la administración pública, se pudo rediseñar, porque ya prácticamente es volver a hacer todo, ¿no? ¿Consideras que a estas alturas tenemos ya suficiente experiencia para poder definir exactamente el uso de esta implementación en general? Mira, yo considero de que yo les he dado las 3 reglas de oro que le digo yo, que debe usar el factor de reducción R igual 1. Es la única discrepancia que tenemos hasta ahora con el diseño que se hace acá, la gran mayoría, y la gran mayoría diseña así porque así le enseñan aquí a las universidades. Y eso es lo que yo también manifesté, me acuerdo en Estados Unidos, me dijeron, bueno, esos problemas de nosotros ya los superamos hace más de 25 años. Tenemos que diseñar, se tiene que diseñar las estructuras elásticas, y para eso se debe usar el factor de reducción R igual 1. Al sismo no lo puedes dividir entre 2, y no te puedes, tú dices ya, uso el R igual 2, divido toda el cortante máximo entre 2, estoy dejando de usar un 50%, pero ¿qué pasa con el otro 50%? No, tú te apoyas en la sobreresistencia de la estructura, pero ahí es algo muy delicado, porque la sobreresistencia quiere decir que la obra tiene que ser una obra de alta calidad, con una resistencia de concreto muy buena, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que muchos contratistas que son irresponsables, porque no digo que todos, pero muchos de ellos no te dan esa calidad en la obra. Entonces yo no puedo suponer de que ellos van a hacer una obra de calidad, o sea, van a hacer una muy buena obra. Siempre la calidad del concreto puede ser menor, inclusive en algunos casos. Se ha visto en muchas evaluaciones que yo he hecho a hospitales
o centros asistenciales grandes y se han tomado las pruebas de mantina y la resistencia es baja. Ni siquiera llega a 2 días. Entonces, esas cosas uno no puede entonces decir, ah, no, yo uso R igual 2, pero lo diseño con ductilidad y soluciono el problema con la sobreresistencia de la estructura. Me parece que no, ese es el único punto en discordancia, porque la deriva, estamos de acuerdo, la aceleración espectral media piso, también estamos de acuerdo. Entonces, yo invoco a los ingenieros que lo piensen un poco más en la forma de diseñar y que debemos diseñar con el factor de R igual 1 y que diseñemos las estructuras elásticamente, tal como viene el CID, no dividirlo entre dos. Bien. Eso es todo. Muchas gracias, Lucho. Tenemos que informar a nuestros amigos que nos han venido siguiendo en toda esta etapa de pandemia, que como capítulo y en coordinación con el Consejo Departamental de Lima, tenemos la inquietud segunda, porque ya hemos tenido una primera en los inicios de la gestión el año pasado, de poder coordinar con decanos o directores de escuela de ingeniería civil para poder esquematizar un nuevo perfil pedagógico en el tema de la enseñanza y estructura curricular. Ustedes sabemos todos que el avance tecnológico está muy arraigado y justamente en esta gestión 2019-2021 tenemos el compromiso de poder encaminar a todos nuestros colegiados civiles y otras especialidades afines a que podamos trabajar de manera transversal. Ya no hay individualidades en el desempeño, todo tiene que ser con la filosofía colaborativa, como dicen las distintas plataformas que nosotros vamos conociendo. Bien, en esa línea, nosotros, a nombre de la Junta Directiva, queremos agradecer al ingeniero Luis Espinola Carranza por su brillante exposición y lógico que queda comprometido para más adelante nos traiga complementos de esta interesante tecnología y que inclusive podamos encaminar posteriormente a realizar algunos cursos que signifiquen tener actualizado a los que se dedican al diseño estructural. Nosotros estamos terminando el día de mañana la frecuencia de conferencias diarias, inclusive en 2 sesiones. Han habido conferencias a partir de las 3 y luego los talleres a partir de las 6. Agradeciendo al ingeniero Cristian, que muy bien ha sabido conducir el soporte técnico con todo su equipo y que lógicamente estaremos adelantando otras opciones para que todos nuestros colegiados a nivel nacional puedan tener la oportunidad de mejorar. Nosotros siempre en el Facebook esperamos vuestras sugerencias y una de ellas fue la de emitir certificados a todos los que nos hicieron el seguimiento en todo este periodo de cuarentena que mañana termina y que han sido agrupados, como lo mencionó el ingeniero Elías Tapia, presidente del capítulo, de tal manera que ustedes puedan dirigirse a los correos o al Facebook y poder inscribirse para poder hacer las emisiones correspondientes. También debo mencionar que a pedido de ustedes se ha programado ya el curso de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones, que va a estar a cargo del dictado del ingeniero Roy Jiménez Enciso. Debemos resaltar que el ingeniero Roy Jiménez Enciso es de alta especialización en el tema, tan es así que es el autor y editor, nada menos que del primer libro que corresponde a este tema. Las fechas programadas son del 13 al 17 de julio, ¿no? En una cantidad de horas de 15 horas
cuyo costo simbólico asciende a 150 soles por todo concepto. Eso es el primer curso que se ha podido programar. Luego tenemos el curso de metrados, presupuestos, programación, valorización y reajuste en Excel con el sistema RW7. El docente en este caso es el ingeniero Walter Ríos Espinosa, y tenemos que aclarar que para la certificación el costo es de 70 soles. El software que lo provee directamente nuestro expositor asciende a la suma de 160 soles. Entonces, ustedes pueden escribirnos al correo que figuran en los portales o por medio del Facebook para que podamos considerar su participación. Y luego también iremos viendo otro tipo de capacitaciones, porque tenemos que encaminarnos, como ya inclusive lo inició hace 3 años el capítulo de Ingeniería Industrial, a recertificarlo. La única manera de considerar que los profesionales podemos tener un mejor desempeño es una garantía de actualización. Entonces, se encamina con la vocación del Colegio de Ingenieros, tal como lo dice sus estatutos y el mismo himno, ¿no? Somos constructores del Perú y trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en nuestro Perú. Entonces, la recertificación cada 5 años implica demostrar que el ingeniero está encaminado y preparado, no solamente técnicamente, sino en su labor desprendida y honesta, es decir, actuar con ética. El tema es importante, dado que vivimos una corriente asiaga, sobre todo ahora, luego de este relanzamiento, porque este post-COVID nos va a traer otras formas y esperamos pues que sepamos con altura llevar el nombre del Colegio de Ingenieros, porque somos cada uno de nosotros unos dignos representantes, porque del momento, sea nuevos o antiguos, que hemos hecho el juramento, implica hacer cumplimiento de sus estatutos para engrandecer a nuestro país. Ingeniero Luis Espinola Carranza, ha sido un tema muy importante el tratado por usted y con mucha altura y conocimiento que ha podido brindar. A nombre de la Junta Directiva del Capítulo de Ingenieros Civiles del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros Perú y todos los capítulos de Ingenieros Civiles del Perú, lo felicitamos y agradecemos, comprometiéndolo para una próxima intervención por este medio. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y estamos siempre con ustedes en contacto. Muchas gracias, ingeniero Luis Espinola, otra vez. Gracias, Jorge. Gracias, ingeniero Cristian. Gracias. Muy bien, este ha sido el seminario virtual, la importancia del uso de aislamiento sísmico en edificaciones esenciales por parte del ingeniero Luis Espinola. Muchas gracias a todos por su amable atención. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde para la última sesión de nuestras transmisiones. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.